tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Ya saben que este tipo de cosas nos fascina, nos encanta estar en pueblos mágicos, estar en todos estos lugares que son muy chidos de México. ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto, por Dios mío? Otro pueblo mágico a la lista. El día de hoy nos encontramos en San Sebastián del Oeste, uno de los pueblos mágicos de Jalisco, que ya tenía tiempo que queríamos conocer y pues el día de hoy se nos dio la oportunidad. Desde que llegamos notamos es el clima, de verdad este es el clima que nos gusta. Aquí no está haciendo calorcito, estamos como en la montaña. Nos dio una bienvenida bonita a San Sebastián del Oeste con este clima. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito, que hoy no vino, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan el intento, sepan que hace sobre todo. No se lo chamaqueen en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues vean nada más, antes de llegar a este increíble pueblo mágico, ya saben que la calidad o el estilo y sabor 100% de rancho nos conquista. Además no lo inviten a restaurantes carísimos, que al Joya, porque pide tortillas y así, no. A él invítenlo a un desayuno como el del día de hoy. Estamos en un pueblito que se llama El Colorado y aquí vamos a desayunar espectacularmente. De verdad, chavos, la perfección está en este lugar. Nos echamos unas pellizcadas de nata. Pellizcadas de nata increíbles, ¿no? Los frijolitos, la salsa, todo hecho a mano, de verdad está increíble. Las gorditas que hasta para llevar traemos. Entonces, no solamente Puerto Vallarta es playa, sino también este tipo de cosas. Comida mexicana, 100% de rancho, está fenomenal. Aquí en la cajita de descripción les voy a dejar cómo llegar, les voy a dejar el pin para que ustedes lleguen aquí directamente, porque la verdad no sé cómo se llega aquí, pero no está tan complicado porque está sobre la carreterita. Ahorita vamos a San Sebastián, en el pueblito es muy chiquito, se llama El Colorado. Justamente en la entrada del pueblo está este lugar. Chavos, y pues ya estamos aquí en el pueblo mágico de San Sebastián del Oeste. Ahorita nos está dando una explicación el guía Ricardo, se llama guía Ricardo. Pues descubrieron plata, por eso fue que hicieron este pueblo. Oficialmente lo fundaron como Real Minero, como pueblo minero de San Sebastián, el Real de San Sebastián. Trajeron a un santo, que San Sebastián Mártir. Y este señor, aunque era descendiente de indígenas, pues le gustaba mucho como lo europeo. Entonces hubo mucha inversión europea principalmente. Por eso actualmente aquí vivimos aproximados 700 habitantes. Y pues ahorita vamos a un lugar que dice que es el hotel gratis. Ahorita vamos a entrar a nuestro primer punto. Estamos aquí frente a la plaza principal de aquí del pueblo y vamos a entrar a lo que les dijo mi babies, que es el hotel gratis, que es el Calabozo. Dicen que se siente una vibra extraña ahí, pero pues vamos a ver. Mejor conocido como el Calabozo. Esta es una celda de también mediados de 1800. Las paredes tienen más de 1 metro de gruesas. Es como muy oscuro, muy frío. La celda todavía es de hierro forjado. Pues de lo más interesante es que todavía está en uso. En caso de ser necesario, aquí se llegan a traer a quien se lo merezca. Platican sobre cosas que han escuchado, que han visto, que se siente. Sí, pues sí, 2, 3 de la mañana de repente pasar por aquí y ver a alguien ahí. Hay una marca de uno de ellos, no sé qué pensó, pero sacó su arma y le disparó. Ahí está todavía el hoyito del disparo, pensando tal vez que era otra cosa, pero pues era un fantasma, o sea, no le pegó. O sea, no le dio. Oye, ¿pero aquí murió alguien o...? No hay un registro así, pero estoy seguro que más de alguna persona. Aunque es pequeño, es cabecera municipal, entonces hay, por ejemplo, escuelas desde kinder hasta prepa, entonces hay muchos maestros y un centro de salud, también servidores públicos. Ahí está el ayuntamiento, está la recaudadora de impuestos, entonces entre los servidores públicos o trabajadores del gobierno, ahí está otra gran parte de la economía de San Sebastián, y ya el resto está entre un poquito ganadería, un poquito la construcción, y básicamente ahí se engloba toda la actividad económica. Chavos, algo importante, si alguno de ustedes no trae efectivo o algo por el estilo, hay un cajero aquí de Bancomer. Ya saben que a lo mejor en estos pueblos mágicos no es como muy común encontrar un cajero o algo así, pero pues aquí sí hay. De hecho, también algo importante es de que sí hay señal de teléfono aquí. A lo mejor en la carretera falla un poquito, pero aquí ya se restablece por completo. Un pequeño fuerte o fortín, cual le llamamos el garitón, y pues era para lo mismo, para la vigilancia de lo que era la tienda de raya. Esta es como la parte trasera. Esta cosa tenía 2 niveles, por todos lados tiene hoyitos, que si tú estás adentro puedes ver muy bien hacia acá afuera. De hecho ahora es un bar, pero sí se vigila bar, también. El garitón, esta es la mesa VIP, puedes estar ahí en el centro. Ahí viene tu vieja.
Las casas tienen su huerto y tienen sus plantas de café. El café se da normalmente a la sombra de los árboles más grandotes. ¿Qué tal? Entonces tener aquí sus plantas de café en su jardín. Ese sería tu némesis. El negocio perfecto. Sí, mucha gente lo procesa para su propio consumo o también para venderlo. Hay varias marcas de café ya en el pueblo. Dices que por la altura se daba muy bien el café, ¿verdad? Sí, el café de altura precisamente se da de los 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces San Sebastián estamos 1500 aproximado, es una altura muy buena. Nadie se ha atrevido a meterles fertilizantes químicos, entonces es totalmente orgánico. Chavos, y para que vean que no es broma, nada más, Mira, unos pero duraznos. el durazno y arriba el aguacate. Ah, sí, vean, durazno ahí y aguacate un poquito más arriba. Y acá a un lado los chiles. Y aquí a un lado de una vez el chiles, guacamole. la salsa ya completa. Bueno, o sea, se caen así todo, o sea, esto es algo súper chido. Ven, ahí hay un aguacate, o sea, aquí hay de todo literalmente. Y eso está bien chido porque estamos entre las calles, San Sebastián del Oeste. Yo creo que si hubiésemos venido por nuestra cuenta, no hubiésemos venido hasta acá o algo así. Y acá el Ricardo, como ya sabe todo aquí, con sus 699 vecinos, pues ya la sabe de todas. Entonces está bien chido recorrer las calles, o sea, tocar la historia de este lugar, está súper chido. ¿Es un tomate qué? ¿De árbol? Se llaman tomate de árbol en otros lugares, aquí lo conocemos como berenjena, pero normalmente uno dice berenjena y se imagina la verdura esa larga morada. Y así se come, ese está bueno, por ejemplo. Sí. A ver, pruébalo, Chris. deja A ver, probarlo. acuérdate, succionar y ¿qué? Y apretar a la vez. Succionar y apretar. Pero lo muerdo, ¿sí? Ajá, Le quitas la punta. esa puntita se la quita, eso no te lo comas porque está como muy amargo. Ah, ¿verdad? ya probé. Eso No le succionaste. Era poquito. Ahí está el shot. Está bueno, está bueno. Un shot, un Sí, shot. succionas. Imagínate con ginebra ahí, No, ¿ves? El traguito de raicilla. Chavos, algo muy chido, vean. ¿Qué tal? Aquí hay frutas por donde quiera. Hay guayabas, aguacates, limones, ven. Esta es una fruta de temporada, nosotros aquí le llamamos faisán. Al faisán. Este es un tipo de berries que es como muy poco conocido. Aquí la gente es tradicional para hacer como agua fresca. Y una de las bebidas también más típicas es el ponche o licor que se hace con esta fruta. Se cose así el jugo de la fruta con un toque de alcohol, un toque de endulzante. Y ya hasta se me hizo agua. De hecho, sabe a vino, ¿Qué ¿verdad? tal? Vean, y está en la calle, o sea, está así, literal. Vean, o Vas sea. caminando y arrancas un pedazo Sí, de... o sea, aquí no te mueres de hambre, como dice Ricardo, ¿eh? Y ya lo va a probar la Babies así. ¿No tienes con ginebra o algo así? Frutos rojos. ¿Está buena? Por eso no tienes que... Pero es más hueso, mira. Entonces como poquitita. botanita, ¿no? Está muy rica. Chavos, y pues algo importante es la parte de los hospedajes. Si ustedes se quieren hospedar aquí, la vez ya sabe el dato. Aunque yo le estoy pensando como 2-3 veces porque pasa como en Guanajuato. No sé si les hemos platicado, pero en la ciudad de Guanajuato, en cualquier hotel que te quedes, es probable que algo te pase en la noche, te prendan las luces. Es probable. No les aseguramos nada. Y pues lo mismo sucede aquí. Suceden ahí sus 2 que 3 cosillas que, bueno, para uno que es temoroso, Temoroso. como que no está tan padre. Pero bueno, pueden quedarse aquí si ustedes quieren y quieren vivir una experiencia a las 3 de la mañana medio rara. No es cierto. No, pero la verdad sí se antoja como quedarse, como también están las opciones de los hoteles, como este que tenemos a las espaldas, acá hay otro, o sea, hay como hoteles chiquitos, pero que se ven muy comoditos, así como, no sé, yo siento que viajamos en el tiempo aquí. Sí, exactamente. Entonces uno muy barato, ya nos estaba diciendo Ricardo que con una cama matrimonial, un baño, así algo sencillón, básico. como aproximadamente 300 pesos. Y ya pues este que tenemos aquí arriba, esta habitación que tiene jacuzzi, cama king size y todo ese con más show, comodidades. aproximadamente unos 800, 1000 pesos, más o menos ahí el random. Entonces ya ustedes depende si se quieren quedar aquí a que los asusten, dicen, ¿verdad? Nosotros vamos a experimentar nada de eso porque venimos de un día nada más. Pero yo creo que de todas maneras no deja de ser una experiencia bonita el quedarte aquí así entre las montañas con este clima. Bueno, ahorita dicen que es el mayor calor que se siente y sí se siente calor, pero no tan exagerado. Me siento en la novela de Amor Real, algo así. Chavos, y pues ya estamos aquí en el puente curvo. Pues fue un puente construido por europeos también, ¿no? Se nota en el estilo que tiene, también tiene el arco este famoso romano. Este es el puente de salida hacia donde estaban la mayoría de las minas, que es en las montañas de allá enfrente. Ahorita por aquí mismo nos vamos a ir para irnos hacia el mirador de la Bufa. Chavos, y pues ya dimos la vuelta por el pueblo y ahorita ya Ricardo nos va a dar a probar un pequeño ponchecito que es una bebida que él hace su papá. Es de la fruta del faisán, ¿Qué la tal? moradita que estuvimos comiendo ahorita ahí que agarramos del árbol. Chavos, y vean nada más,
hace también aquí don Chávez, que es el papá de Ricardo. Vean, está tostando el café y es totalmente un arte. Ya lo vende con aquí. Leña. Sí, o sea, lo hace con leña y ya lo vende aquí en sus bolsitas. Entonces, claro que sí, vamos a aprovechar, ¿verdad? Y nos vamos a llevar unas bolsitas. Al cabo sí traigo espacio en la maleta. Bien, entonces si vienen aquí, ya saben que igual consumir en negocios locales como la tiendita aquí de don Chávez, cómprense un agua, lo que sea, porque el camino es largo, ¿verdad que sí? También hay dulcecitos, duraznos en almíbar, Galletas, huesitos de leche, rollos de guayaba, bolillos, tocadas, ponches, hay mango, hay higos, coyules también. Chavos, y pues ahorita ya nos vamos a subir a la camioneta porque vamos a ir en camino al Cerro de la Bufa. Y no es el de Zacatecas, es el de acá, de San Sebastián del Oeste. De aproximadamente 3 horas y media. Lo bueno es que no vamos a ir caminando. Para eso hay un transporte. Aquí don Richard tiene aquí ya su camioneta ya totalmente lista. Es que dice que sí caminamos. Vamos a hacer una caminata de 15 minutos aproximadamente. No sé, bueno, de 3 horas no, ¿verdad? No. Bueno, entonces ya preparados para la aventura, vámonos recio. Algo importante, chavos, pues es si, no sé, alguien que no pueda como mucho caminar, pues obviamente es una camioneta doble cabina. O para los otros muchachos que están llenos de aventura, ¿qué tal, Chavos, y pues vean nada más qué increíble belleza tenemos a nuestras espaldas. Hicimos ahorita una pequeña parada técnica en este mirador. Vamos ahorita hacia Real el Alto, se llama el pueblito que está aquí a mano derecha, que es un pueblito muy pequeñito. No hay palabras, vean nada más. O sea, la gente que vive en aquellas casitas tiene esta vista todos los días y es algo increíble. Chavos, y pues hemos llegado a este lugar que se llama Real el Alto. Y Real Alto. A Real Alto. Y de verdad es un lugar también con mucha historia. Venimos aquí a la iglesia principal de aquí del pueblo y pues ya aquí estamos súper cerquita del Cerro de la Bufa, o sea, de la cúspide del Cerro de la Bufa. Pues dicen que la Virgen que está aquí, que es la Virgen del Rosario, pues dicen que es muy milagrosa. Entonces hay gente que incluso dice que viene caminando como manda por algún milagro o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es una parada que creo que vale bastante la pena. Aparte ya saben que estos lugares siempre se siente una vibra bien chida, la neta. Chavos, y pues ahorita seguimos en el pueblo Real Alto y venimos aquí a una casa a ver el proceso de elaboración de la cajeta. Está haciendo una cajeta de mango. Nos gusta mucho ver este tipo de cosas. Sí, cuando vengan aquí en el tour, igual pueden comprar aquí directamente. Ahorita no hay, pero cuando hay, pues sí hay. Y lo pueden comprar, ¿verdad? ¿A cómo la da la cajeta? A 100 pesos. ¿Y de qué sabores tiene? Pues en la temporada es de membrillo, perón, manzana, tejocote. Chavos, ya le dimos una idea aquí a doña Natalia de que a la cajeta le eche haga una como- cajeta con piquete. Sí, con raicilla Tú o algo así. eres el que hasta ahí Chido, de... ¿no? Bueno, creo que tendría más de un cliente, aparte de mí. Yo la dos, pues, para no dejarte solo. Chavos, y pues aquí también conocimos a Quesito. Quesito, si ustedes vienen, salúdenlo de nuestra parte también. Adiós, Quesito. Dice que el quesito no lo vende, de todos modos. Chavos, y pues por fin llegamos a 2500 metros sobre el nivel del mar. Literalmente estamos en el cielo. Desde aquí veo las nubes. De hecho, las nubes se ven abajo, pero hay una mejor vista, nos dijo Ricardo. Y ahorita vamos a ir caminando hacia allá. Son como 15 minutos más o menos. Tráiganse zapatos cómodos. No cometan el mismo error que yo. Yo me vine en guarache y ya traigo los pies. Ven, bien empanizados. Ay, no me los grabes. Tápalos con un emoji. Sombrerito cordobés, acá como Dani. Botellita de agua. Aquí hay baños, así que no se preocupen por la cuestión del baño. Ya ven que eso también es una de las cosas que siempre nosotros nos andamos preocupando. Para entrar hasta allá nos cobran 20 pesos por persona. Entonces, bueno, es importante que vayan con sus 20 pesos, su zapato cómodo, su sombrero, gorra, lo que sea, pero a lo mejor sí una sombrillita. Chavos, algo muy importante y que también les pedimos que hagan es de que no se lleven florecitas. Nos dijeron ahorita, no pongan su nombre en los árboles, no rayen, no pongan nada en la penca del maguey. Hagamos caso de los letreros y pues que esto dure muchos años más. ¿Vale la pena o no vale la pena estar aquí? Bastante. Vale la pena la cansada, la bufeada, ¿no? La bufiadora. No, o sea, uno sí se cansa. Si tienen buena condición, estoy segura que van a decir, está bien fácil. Está un poquito de difícil acceso al camino porque piedras, hoyos y así, pero nada imposible. Pero vale totalmente la pena la vista. Chavos, y pues vean nada más, una caminata más o menos hardcore de 10-15 minutos y vean nada más. Wow, qué
impresionante se ve todo esto. Es algo bien chido estar aquí. Literalmente estamos arriba de las nubes, 2500 metros sobre el nivel del mar. Chavos, algo muy importante es de que si ustedes no quieren hacer como la caminata, o hay gente que no puede caminar mucho o se le hace muy pesado, aquí también hay un mirador, hay una maquita. Aquí se pueden esperar en lo que regresan las demás personas y pues sin ningún problema también pueden disfrutar. Está más chido allá, obviamente, pero pues si no pueden, pues aquí también hay otro mirador. Si no traen agua, aquí los muchachos que cobran la entrada les venden el agua en 15 pesos por si no traen. Es una agüita de 600 mililitros en 15 pesos, pero pues ya es una opción. Pero lo que les recomendamos, como ya dijo la baby, traerse sus botas, sus tenis, no guaraches ni tacones. Ahorita vimos una muchacha que llegó en tacones. Antes vuelta que sencilla. Sí, ya ves, yo por eso te decía que los tacones no. Chavos, y pues vean nada más de bajadita, vean nada más lo que nos tocó. Hace ratito hacía sol, luego hacía calor, luego hace frío y ahorita está la neblina a todo lo que da. Qué chido. Y luego ahorita está como chispeando un poquito, pero de todos modos, vean, nunca había respirado una nube. Ya estoy respirando nubes. Vean nada más, cada vez hay más neblina, cada vez, no manches. Esto de verdad es algo súper chido, vean. Llevo aquí la camioneta con gotitas y todo y en sereno. Vean nada más ahí. Eso. ¿Qué es esto, por Dios mío? No se ve ni madre, vean. Wow. Oh. Chavos, y pues ya llegamos otra vez aquí a San Sebastián y vean nada más qué privilegio, qué fregonería ver este clima. Qué contraste, ¿no? Estamos a 1 hora y media de Puerto Vallarta, donde hace un montonal de calor y aquí vean nada más esto. O sea, es algo increíble, de verdad está muy chido. Chavos, vean nada más cómo se ve. Es que no dejo de sorprenderme, esto me encanta mucho, vean. Y luego ya entramos aquí, pues obviamente tuvimos que comprar un café de altura de aquí del Portalito de Chávez. Este nos costó 130 pesos. Dice don Pedro Chávez que está muy bueno. Tostado en comal con sí, ya nos enseñó acá el video. Ahí, Ricardo. Sí. Ya le vamos a dejar los comentarios ahí después. Chavos, y pues ya saben, si ustedes quieren tomar este tour aquí con el expertazo, él es 100% local. Ya saben que si apoyamos a gente local, también como don Pedro, don Pedro es su papá. ¿Qué ofrece sacar? El recorrido que más hago es el recorrido de la bufa. Este cuesta 250 pesos por persona, vamos en grupo, pero también nos podemos acoplar dependiendo del número de personas que vengan, dependiendo de sus tiempos. Podemos hacer recorridos históricos y de leyendas dentro del centro del pueblo. Hay una mina que se puede visitar donde podemos entrar unos metros. Entonces ya búsquenlo aquí en su página de Facebook, se llama Malibrí Turismo, y ya, ahí le dejan un comentario de que les va a hacer un descuento, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Estás de lujo, namaste, y te queremos ver viajar todos los días a la bufa. Chavos, y pues ya que llegamos de mucho ejercicio, llegamos a este lugar que se llama El Quijote y la verdad súper recomendados. Comimos bien rico y bien barato. Entonces la opción súper recomendable. Hay wifi también aquí. Yo dije así de, no, pues un fettuccini al Alfredo y un pan vaso, pero no me acabé el pan vaso, ¿verdad? Entonces pues opción recomendable, El Quijote. Chavos, y pues definitivamente fue un día súper cansadísimo. Vean nada más cómo se ve ahorita el kiosco, ¿eh? ¿Qué tal? Súper bonis. Súper bonis. Chavos, sí fue un día muy cansado, pero también un día muy padre. La verdad que hace mucho que no hacíamos este tipo de cosas y ya nos hacía falta. Sí, la verdad que sí. Entonces ya saben, chavos, si ustedes llegan aquí a San Sebastián del Oeste, bueno, si vienen a Puerto Vallarta y quieren disfrutar otro clima o disfrutar una experiencia como de montaña, de esas cosas, ya saben que está a 1 hora y media cerquita de aquí. No sé por qué nunca habíamos venido aquí, pero está excelente, está increíble. Es como el Mazamitla cerca de Puerto Vallarta, así literalmente. Yo creo que lo puedo definir así. La verdad es un lugar increíble, su gente, su comida, los paisajes, todo. Y a nuestro amigo Chris, que está ahí por ahí, ya reportándose con la novia y todo ese show, que nos trajo hasta acá. Muchas gracias, entren allá a su canal. Es experto aquí en Bahía de Banderas y todo ese show. Le gusta mucho el café, de hecho, también. Entonces, muchas gracias por ver este video, chavos. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado mucho este video y pues de verdad esperemos que todos estos tips les sirvan para cuando ustedes vengan. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí. Muchas gracias, ya la Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.